Muy buenos días, el Señor les bendiga, feliz día del Señor. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de los Hechos en el capítulo 8. Seguimos en el estudio consecutivo, expositivo de este espectacular libro. Vamos a orar antes de comenzar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas, porque por medio de tu misericordia, de tu gracia, de tu bondad, Señor, nos permites estar acá. Gracias a los hermanos que pudieron tener los recursos para poder llegar. Te pido, Señor, que tú edifiques sus corazones, nos amonestes, nos enseñes, nos guíes, Señor, y nos instruyas en tu palabra, seamos edificados, seamos retados, y, Señor, que podamos salir de acá, Señor, entendiéndote un poco más y llenos de regocijo para que la semana sigamos adorándote. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra y que lo que vamos a ver hoy, Señor, realmente sea de gran beneficio a nuestras almas. Todo lo que escuchamos, Señor, tú nos ayudes. Bendice tu iglesia aquí en Venezuela, bendice a tu iglesia, Señor, aquellos hermanos que por razones de salud o de recursos necesarios para poder moverse, Señor, no pudieron. Ayúdales, guárdales, pero, Señor, en todo momento que ellos y todos, Señor, entendamos que mientras tengamos la posibilidad de usar los medios de gracia, Señor, que tú has destinado, ayúdanos a hacer todo lo posible, no escatimar esfuerzos, hacer sacrificios, Señor, porque es el bien de nuestras almas y es para tu gloria. Ayúdanos y que este tiempo, Señor, tú seas glorificado en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el año 2016, específicamente en el día 21 de agosto de ese año, una periodista mexicana que muchos conocen, tiene un espacio en la CNN, la cadena internacional de noticias, llamada Carmen Aristegui. Ella publicó un video reportaje, una investigación titulada Peña Nieto, de plagiador a presidente. Ese fue el documental que ella lanzó ese día y que causó un gran revuelo en la sociedad mexicana para ese año y para ese momento. El reportaje, según la periodista, es probar que el presidente, que en ese momento era Enrique Peña Nieto, presidente de México, cometió un delito federal, cometió un delito de plagio en la tesis de grado para obtener el título de licenciado en Derecho de la Universidad Panamericana. Ella en ese video y luego en un reportaje escrito, ella coloca acá lo siguiente. Voy a leer un pequeño extracto de ese reportaje. Dice: Aristegui Noticias tuvo acceso a un amplio análisis de la tesis de Peña Nieto, elaborado por un grupo de especialistas y académicos, quienes describieron que una buena parte de la tesis se realizó con materiales plagiados. Este medio, Aristegui Noticias, corroboró directamente en los libros y fuentes originales de cada uno de los párrafos analizados en el estudio y concluyó que el hoy presidente, está hablando de 2016, hoy presidente de México, plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto completo. Es decir, por lo menos el 28.8% del contenido de la tesis de abogado fue robado de las obras de otros autores. ¿Qué es el plagio? Porque no entiendo nada, pastor, por favor, explíqueme. Bueno, según la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, el plagio se puede definir de la siguiente manera: como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias o expresándolos como si fueran propias. Es una práctica que en el ámbito legal es penalizado. Lamentablemente aquí en Venezuela no lo es, por eso es que mucha piratería, ¿no se han dado cuenta? Mucha piratería.
Pero por ejemplo, en México, en el artículo 424 del Código Penal Federal de México, dice: en cuanto al delito de plagio, se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3,000 días de multa a quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. Entonces, la denuncia que hizo esta periodista con ese presidente en ese momento fue bastante delicada. Significa que el presidente tenía que ir preso, si eso se comprobaba. Bueno, ¿qué más dice ese reportaje? Voy a leer otro pedazo. Dice: el plagio más escandaloso en esa tesis de Peña Nieto que cometió, dice, con una obra escrita por su antecesor suyo, es decir, un presidente anterior, Miguel de la Madrid Hurtado. Dice: a lo largo de la tesis nunca hizo referencia al expresidente Hurtado y ni siquiera lo citó en la bibliografía. Peña Nieto también se atribuyó palabras de al menos 10 autores, entre ellos un historiador llamado Enrique Krause y los doctores en Derecho Diego Valadez, Jorge Carpizo y Jesús Orozco Enríquez. Es decir, lo que hizo supuestamente este hombre que fue presidente en algún momento de México fue un fraude. Según esto, fue un fraude. Es decir, en su tesis para adquirir la licenciatura en Derecho, en Derecho, ¿verdad? Entonces este hombre tomó, ¿verdad?, palabras por aquí y por allá, y lo que hizo fue una recopilación. Claro, algunas otras cosas, por supuesto, de él. Pero eso es penalizado, eso es el plagio. El plagio, entonces, es un delito, es presentar como algo propio, algo que realmente no es propio. Bueno, uso esto como una ilustración precisamente para que entendamos la trascendencia de lo que Lucas escribe o escribió desde el versículo 9 hasta el versículo 25 del capítulo 8 de Hechos. Es decir, Lucas aquí en este momento y hasta el final, hasta el versículo 40, él quiere hacer un contraste entre dos personas que tuvieron fe. Al principio, en los versículos 9, ¿verdad?, un hombre llamado Simón, pero había un hombre llamado Simón. Y en el versículo 26 en adelante está un oficial de etíope, ¿sí? Un eunuco etíope. Entonces va a presentar estas dos historias como un contraste de alguien que tuvo una fe plagiada, una fe falsa, demostró una fe que realmente no la tenía, y otro que sí realmente tuvo fe. John MacArthur, hablando precisamente de esta parte de la historia de Simón el mago, John MacArthur dice: él ilustra, Simón el mago, ilustra la dificultad de distinguir el trigo de la cizaña. ¿Recuerdan aquella parábola? Aquella parábola que se nos predicó hace poco, acerca de que el reino de Dios es como un hombre que tenía, ¿verdad?, un gran sembradío, pero vinieron los malvados y sembraron cizaña, y se dieron cuenta al tiempo que estaba creciendo cizaña junto con el trigo, y los segadores dijeron: Señor, ¿quieres que quitemos todo esto? Y el dueño de esta hacienda dijo: no, deja que crezca, y cuando esté el tiempo, ahí haremos la siega. No vaya a ser que ahorita agarres el trigo junto con la cizaña. Entonces a eso está apelando John MacArthur. Él dice, él ilustra, Simón el mago, lo difícil de distinguir el trigo de la cizaña. No fue sino hasta que intentó comprar la autoridad para conferir el Espíritu Santo que fue desenmascarado. No es fácil descubrir a un falso creyente, porque la fe se puede plagiar, la fe se puede imitar, la fe se puede copiar, pero la verdadera fe, la que viene de Dios, es imprescindible. No se puede... una de las cosas, sí, se puede falsificar, pero nunca va a permanecer. Si no me equivoco, fue John Bunyan que dijo lo siguiente: la fe se puede apostatar de la profesión de fe,
pero nunca se podrá apostatar de la posesión de la fe. Vuelvo a repetirlo. Se podrá apostatar de la profesión de la fe, que yo digo que tengo fe, pero nunca se podrá apostatar de alguien que realmente la posea. Que alguien realmente la posee. Entonces, Simón el mago, esta es la historia que vamos a ver en la mañana de hoy, versículos del 9 al 25. ¿Cómo es posible que un hombre haya falsificado la fe, haya plagiado la fe, haya simplemente copiado la fe, pero nunca realmente tuvo la fe verdadera? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre pueda copiar la fe verdadera sin tenerla verdaderamente? ¿Cómo es posible que un hombre pueda estar tan cerca, pero a su vez realmente lejos del reino de Dios? ¿En qué falló Simón? ¿Qué hiciste, Simón? ¿En qué fallamos? ¿Qué pasó contigo que no tenías la verdadera fe? ¿Cuáles son entonces las evidencias que muestran que a pesar de que él estuvo con Felipe por mucho tiempo, ¿qué pasó? Que simplemente él era un imitador, un copión de la fe verdadera. Bueno, hay una frase que podemos decir que resume esto, la respuesta contundente a este tipo de preguntas. ¿Cuál es la frase? Bueno, la fe de Simón, escuche bien, la fe de Simón no estaba cimentada en la verdad. La fe de Simón no estaba fundada en la verdad. Él tenía fe, pero esa no estaba fundada sobre la verdad. Así que en la mañana de hoy vamos a estudiar los versículos 9 al 25 del capítulo 8 y vamos a ver los conceptos errados que tenía Simón y que finalmente fue lo que impidió o lo que realmente podemos entender que allí nunca germinaría la fe verdadera. Número 1. Versículos 9 al 13, vamos a ver el concepto errado que tenía Simón de la salvación. El concepto errado que tenía Simón de la salvación, versículos 9 al 13. Versículos 14 al 19, vamos a ver el concepto errado que tenía Simón del Espíritu Santo, pero podemos resumirlo, el concepto errado que tenía de Dios, porque aunque se hace referencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, alguien puede decir que es creyente si tiene un buen concepto de la salvación y si tiene un buen concepto de Dios, cosa que Simón no tenía. Por eso pudo falsificar la fe, pudo copiar la fe, pero nunca la tuvo. Y en tercer lugar, versículos 20 al 25, versículos 20 al 25, un concepto erróneo del pecado. Un concepto erróneo de Simón acerca del pecado. 3 cosas. Si hay en esta mañana personas que pueden identificarse con Simón en estas 3 cosas, puede decir que usted, aunque no haya querido, usted está simplemente siendo un imitador de la fe, pero no tiene la verdadera fe. Lo que vamos a hablar en esta mañana es trascendente. Lo que vamos a hablar esta mañana es cuidado con el autoengaño. El diablo es muy astuto y te puede hacer creer que eres verdaderamente creyente cuando no lo eres. Y llegarás en aquel día y dirás: Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre prediqué. Y el Señor dirá: alejaos de mí, nunca os conocí. Que el Señor nos ayude en esta mañana entonces a entender lo que Él quiere que podamos comprender en esta mañana en cuanto a este texto tan confrontador. Vamos entonces con la primera parte. Simón tenía un concepto errado de la salvación, Antes de ver este texto, ¿verdad?, es necesario que recordemos algo, ¿sí? Lucas es un historiador, ¿sí? Lucas no simplemente quiere narrar historias. Él tiene una intencionalidad en lo que está narrando. Cada episodio ha sido seleccionado precisamente para dar una enseñanza en general.
Por eso cada uno de los episodios son importantes para verlos en el conjunto, porque él presenta una estructura. Algunos recuerdan la estructura que dijimos que se presenta en todo el libro de Hechos. Dijimos que se presentan dos pares de fuerzas o dos pares de dinámicas en todo el libro de los Hechos. El primer par de dinámicas se refiere a que cuando la iglesia va creciendo cualitativamente, internamente, va madurando, ¿verdad? La iglesia va entendiendo más, va teniendo la comunidad, va fortaleciéndose en comprensión de las Escrituras. Entonces surgen ahora tensiones internas, ¿sí? Ese es el primer par de fuerzas. Mientras va creciendo internamente, se van dando tensiones internas, ¿sí? Es decir, problemas, controversias dentro del seno de la iglesia. El segundo par de fuerzas es persecución externa u oposición externa. Es decir, crecimiento externo, cuando la iglesia se expande, empieza a crecer en números cuantitativamente, entonces se añaden más personas o se expande el evangelio a otras partes, entonces hay crecimiento cuantitativo. Eso es crecimiento externo y eso va seguido de persecución externa. Es decir, personas fuera del cristianismo van en contra de la iglesia. Bueno, si recordamos esa estructura, podemos ubicarnos en lo que Lucas está escribiendo a partir del versículo 9. Un pequeño repaso, del versículo 1 al 4, al 3, ¿verdad? Lucas ha hablado acerca de los efectos que ocurrieron luego de la muerte de Esteban. ¿Qué pasó? Hubo una gran persecución. Esa gran persecución, ¿verdad?, hizo que hubiese también un crecimiento externo, ¿verdad? Una oposición externa, pero también hubo un crecimiento externo, tanto que el evangelio llegó a un sitio en Samaria, pasó de las fronteras de Jerusalén. Entonces llega a Samaria. Y en Samaria, lo último que vimos el domingo pasado es el ministerio de Felipe. Entonces ahí vamos a ver que Lucas tiene en la mente un crecimiento interno. Llega allí, pero empieza a brotar internamente, empieza a fortalecerse la iglesia o se empieza a formar la iglesia en Samaria. Versículo número 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hubo un gran gozo. Ellos estaban experimentando la gracia de Dios y todo parecía muy bien. Pero llegó la tensión interna. Llegó la tensión interna con la llegada de Simón el Mago. Simón el Mago. Entendiendo entonces el contexto o la característica que tiene este pasaje es entender, está fortaleciéndose la iglesia e internamente surgen personas dentro de ellas que son usadas por el enemigo, por el diablo, para interrumpir el crecimiento sano de la iglesia. Bien, entonces vamos a considerar los versículos 9 al 13. Dice, pero había, fíjense que después del versículo 8 está esa palabra pero. Es decir, vamos a decir que no todo estaba creciendo espectacularmente. Todo iba muy bien, pero había un hombre llamado Simón. Y ahora va a dar las características de Simón, desde los versículos 9 al 13, va a dar características de Simón antes de su conversión y las características que lo llevaron o las cosas que llevaron a Simón a convertirse al cristianismo. Porque el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Es decir, Lucas ahora nos va a decir cómo era la característica, la persona de Simón antes de que llegara Felipe y que creyera, ¿verdad? Aparentemente creyera en el evangelio, se bautizó y todo. Y ahora Lucas también, hasta el versículo 13, nos va a decir qué fue lo que motivó, nos va a dar una pista de qué pasó, qué motivó, qué movió a Simón a convertirse al cristianismo.
Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las características antes de su supuesta conversión? Versículo 9. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Este era un hombre entonces, no solamente que practicaba la magia como nosotros la conocemos. Mire, David Copperfield, Chris Angel, hay muchos. Bueno, usted puede nombrar truqueros. En esta semana me vi un par de videos descubriendo las supuestas levitaciones y tal, y yo dije, es que son unas mentes estos tipos, de verdad. Son increíbles, son cosas, son ilusiones que parece, pero no es. Pero parece de verdad. Y entonces los tipos vuelan y cortan a la gente en la mitad, y es una cosa súper rara. Y uno dice, no, esto es del diablo, pero no, realmente no era del diablo. Es que han planificado todo tan bien que parece que eso es verdad, pero no es así. Ahora, Simón el mago, el que se relaciona acá con la magia, no podemos entenderlo como simplemente un engañador de oficio. Es una persona que estaba relacionada precisamente con artes místicas oscuras, hechicería, brujería. Eso es lo que nosotros, es decir, esta persona se valía de la magia negra, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, no era un asunto inocente, no, era un espiritista, es lo que quiero decir. Este era Simón, ¿sí? Estaba relacionado con brujería y con hechicería, cosa que la palabra de Dios y la Biblia aborrece totalmente. Ahora, este era el tipo de hombre que le entregó su vida a la hechicería con fines propios, es decir, no buscó la hechicería por cualquier cosa, no. Fíjense cómo pensaba Simón, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, la gente que decía de él, este es el gran poder de Dios. No tiene el poder de Dios, es que este hombre es la personificación del poder de Dios. ¿Y qué pasaba? Él usaba todo esto precisamente para su gloria. Era un vanaglorioso. La vanagloria de la vida buscó entonces, en medio de, simplemente usó la hechicería para sus fines propios, ¿sí? Para sus fines egocéntricos. Él quería fama, él quería gloria, reconocimiento, que la gente lo adorara. Este es Simón el mago. Entonces, Simón, con la magia, con la hechicería, la brujería, no solamente logró llenar sus deseos de fama y de reconocimiento, sino que también tanto era su engaño que las personas creían que él era un instrumento de Dios mismo, que él prácticamente era la encarnación de Dios. Pero la verdad es que él era un instrumento muy efectivo de Satanás. Muy efectivo de Satanás. Personas grandes y pequeñas, todos lo admiraban. Pero, y este pero sí es bueno. Este pero dice, aunque no digo, ¿verdad? La escritura no dice pero. Versículo 13, versículo 12. Pero cuando creyeron, ¿verdad? A Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Él podía tener un gran poder de persuasión sobre las personas, podía tener un gran poder de convencimiento sobre las personas por medio de sus artes místicas. Pero cuando llegó Felipe y empezó a predicar la verdad, el evangelio de Jesucristo, nada ni nadie pudo detener a aquellos que estaban cautivos por la magia de Simón. Nada ni nadie lo pudo detener, hermanos.
Robert Simmons dice: Simón practicaba magia y hechicería y afirmaba ser un representante de Dios, pero cuando llegó un verdadero representante de Dios, haciendo y diciendo maravillas con el poder del Espíritu Santo, se acabó el fraude. A pesar de haber sido engañados por mucho tiempo, los samaritanos creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hermano, no hay poder más grande que el poder del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ay, que Venezuela está cumbida en hechicería. Ay, ¿qué vamos a hacer? Dios es más fuerte que eso. No le tema. Dios está en control. Dios es el soberano. Dios sí tiene poder. Eso es mentira. Eso es engañar a la gente, ponerlos para intimidarlos nada más. Pero cuando llega realmente la verdad, oiréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos podían estar muy cautivados, muy hechizados por los trucos que tenía este hombre, por todo el engaño que había hecho ese hombre. Pero cuando llegó la verdad, estas personas, Dios las trasladó del reino de la oscuridad, del engaño, al reino de la luz y del evangelio. Esto es entonces Simón antes de que llegara Felipe. Pero ¿qué pasó cuando llegó Felipe? Versículo 11 y en adelante dice: y le estaban atentos, ¿verdad?, los grandes y los pequeños, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Eran mucho tiempo lo que había pasado. Pero apenas llegó Felipe, ellos fueron libres de ese cautiverio de engaño. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Llegó Felipe. ¿Y qué pasó? Parece que este hombre dijo: oye, este hombre de verdad como que sí tiene más poder que yo. Lucas centra su atención entonces en la supuesta conversión de Simón, pero deja algunas pistas que podemos entender de qué fue lo que motivó a Simón a creer y bautizarse. Una de las cosas es lo siguiente. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, ese a es muy importante porque no dice en. Las escrituras no dice creyeron en Felipe, sino creyeron a Felipe. No fue en la persona de Felipe, sino en las declaraciones de Felipe, en el mensaje de Felipe. Eso fue lo que hizo que estas personas realmente fueran trasladadas al reino de la luz del Señor. Pero parece que Simón sí le creyó o creyó en Felipe, porque él no se opuso, él nunca dijo eso es mentira, no. Él aceptó de que tenía un gran poder. Es impresionante lo que este hombre hace. Estoy anonadado. Es mucho más poderoso que yo. Entonces no podía rebatir, ¿verdad? Era indudable el poder que estaba desplegando Felipe, o que estaba desplegando Dios por medio de Felipe, y él no tuvo otra opción que reconocer ese poder. Por lo tanto, él creyó en Felipe. Sí, un hombre tiene poder. Pero no creyó a Felipe. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Este hombre parece que las personas le estaban desertando. Estaba dejando de tener poder sobre las personas. Las personas estaban ahora creyendo en el evangelio. Se estaban yendo, él estaba perdiendo popularidad, estaba perdiendo dominio, poder. Entonces dijo: bueno, yo me voy por el camino de la asociación. Ahora me voy a asociar con el poderoso también. Voy a estar cerquita de este hombre que es más poderoso que yo, a ver qué aprendo. Dios estaba haciendo cosas grandiosas por medio de Felipe, tanto que Simón quedaba asombrado. Versículo 13. Y viendo las señales, fíjense que lo que le cautivaba a Simón eran las señales. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. No podía creerlo. Pero él estaba bien cerquita de aquel que estaba haciendo esto. ¿Por qué será? Curiosidad, intriga, ¿cómo lo hace? Yo dejo esto porque esto es más poderoso, lo entiendo. Pero yo quiero estar cerquita, yo quiero descubrir cómo es eso, quiero saberlo.
Lucas es bien detallista, hermano. Y en ese particular muestra que lo que verdaderamente atrajo a Simón no era el mensaje del Evangelio, sino simplemente estar cerca de Felipe. Por lo tanto, si era necesario decir que creyó, yo creo. Si era necesario bautizarse, está bien, yo me bautizo. Yo lo que quiero es estar cerquita de aquel que tiene esta gran fuerza, como dice Simón Kistemaker. Simón reconoce que uno más grande y poderoso que él ha llegado a Samaria. Como la gente lo deja a él para ir tras Felipe, se une a la multitud y acepta la presencia de un poder superior. Él sigue diciendo, él cree que está entonces ahora asociado con algún espíritu poderoso. Ve el bautismo no como un signo de que está entrando en una relación con el Dios Trino, sino como la iniciación de una relación con ese espíritu poderoso, místico. Espera que a través entonces del bautismo él recibiese el mismo poder que Felipe tenía para realizar milagros. Entonces Simón no siguió la confrontación para no perder a su audiencia, sino que, ¿verdad? Si no puedes con ellos, únetele. Si no puedes con el enemigo, únetele. A ver qué puedes agarrar ahí. Entonces, eso es lo que motivó a Simón. Simón estaba muy asombrado, muy anonadado por el extraordinario poder que desplegaba Felipe. Eso sobrepasaba sus trucos, sus magias. Ya eso había perdido impresión incluso para él mismo. Él ahora estaba impresionado por el gran poder que estaba en Felipe. Lo que él quería entonces era simplemente descubrir la clave. ¿Qué es lo que le da ese poder a Felipe? ¿Qué es lo que le da esa... Yo quiero eso de Felipe, porque si yo tengo eso de Felipe, yo sigo teniendo poder sobre otros. Entonces tenía fines egocéntricos, fines egocentristas. La magia negra, o la magia, ¿verdad? La hechicería, la brujería, la usó para él. Y ahora lo mismo va a hacer con el Evangelio, lo va a usar para él. Por eso tenía un concepto errado, totalmente errado de lo que era la salvación. Él buscó la salvación, pero a lo mejor no entendió nada de la salvación. Simplemente lo buscó, ya tenía una predisposición, voy a alcanzar ese poder. ¿Cómo podemos decir eso? Si la Biblia no lo dice, claro que sí lo dice. Vamos a leer más adelante. Ahora Lucas parece que cambia de tema. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ya va, no estamos hablando de Simón. Bueno, ahora Lucas quiere que entendamos por qué Simón y Pedro terminan llegando a Samaria, y ahí es donde finalmente vemos la confrontación de Pedro con Simón, que le dice realmente cuál era su verdadera condición. Pero aquí hay un pequeño preámbulo de Lucas. Entonces vamos a ver que en este pequeño preámbulo, ¿verdad? Vamos a encontrar que Lucas quiere que podamos entender el mal concepto que tenía Simón acerca de Dios, en este caso del Espíritu Santo. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Las noticias entonces llegaron a Jerusalén. Allí estaban los discípulos, recuerdan, los apóstoles. Ellos no se habían ido. Había una gran dispersión, pero los apóstoles habían permanecido allí. La pregunta es, ¿qué motivó a los apóstoles a ir hasta Samaria? ¿Qué los motivó? Si al principio ellos estaban simplemente esperando y recibiendo personas, ahora ¿por qué ellos ahora sí quieren salir a otros lados? Bueno, porque era necesario. Era necesario, ¿verdad? Por asunto de unidad. Por asunto de unidad. Vamos a responder las siguientes preguntas. Número 1, ¿por qué tenían que ir los apóstoles? Número 2, ¿acaso es que no confiaban en el ministerio de Felipe? ¿Será que no, Felipe nos está tomando el pelo? ¿Cómo que los samaritanos? ¿Qué es eso? ¿Será que eso? Vamos a corroborar a ver si es verdad lo que nos dice Felipe. ¿O no confiaban en la capacidad de Felipe de llevar a cabo, de dirigir una iglesia? Porque Lucas dice que los creyentes, más adelante, fíjense, versículo 15,
los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, ya va, ¿cómo es eso de que cuando llegaron ellos fue que recibieron el Espíritu Santo? Sí, ya se habían bautizado. ¿Qué pasó allí? Significa que se necesitan imposición de manos para recibir el Espíritu Santo después de creer. ¿Cómo podemos entender todo esto? Bueno, lo primero que debemos hacer, ¿verdad?, antes de responder directamente esto, es entender algo. Los capítulos del 1 al 10 de Hechos deben ser siempre interpretados a la luz de que es un periodo transicional. Transicional. Los capítulos 1 al 10 siempre deben ser vistos de esa manera. Si lo vemos como normativas para todas las iglesias, vamos a tener serios problemas. Por ejemplo, los católicos romanos enseñan y usan este pasaje para decir que es necesaria la confirmación. No sé quiénes hicieron el catecismo y la primera comunión, pero cuando hicieron la confirmación tuvieron que haber leído esto. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana dice que ellos son los sucesores de los apóstoles. Entonces, como sucesores de los apóstoles, entonces ellos deben seguir esto mismo. Es decir, si una persona supuestamente cree y se convierte al cristianismo, entonces es necesario que la Iglesia lo confirme para que tenga ahora al Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, en la primera comunión, ¿verdad?, es el primer acercamiento. Luego la Iglesia lo confirma y se le da el Espíritu Santo. Bueno, Warren Wiersbe dice lo siguiente, es importante lo que él dice: es peligroso basar algunas doctrinas o prácticas solo en lo que se registra de Hechos 1 al 10, porque bien se pudiera edificar en lo que fue temporal y transitorio. Los que acuden que debemos ser bautizados para recibir el don del Espíritu Santo, como en Hechos 2:38, tienen dificultades entonces con el texto de ahora para explicar cómo es eso de los samaritanos. Y luego él dice, y los que afirman que debemos tener imposición de manos para recibir el Espíritu tienen dificultades con Hechos 10. Una vez que uno acepta Hechos del 1 al 10 como un periodo de transición en el plan de Dios, con Hechos 10 entonces, siendo la conclusión, los problemas quedan resueltos. Es decir, hasta Hechos 10 es el periodo transicional. ¿Por qué podemos decir que no es normativo? Porque el siguiente episodio que narra Lucas es la conversión del etíope. Y ahí no hay imposición de mano. Pero es un verdadero creyente. Entonces no es algo normativo, ocurrió algo específico para algo específico. Y ya yo lo dije, se me chipoteó antes. Pero yo lo dije, ¿por qué era necesario y por qué Dios soberanamente retrasó la manifestación del Espíritu Santo sobre esta gente? Para la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Hermanos, las Escrituras enseñan claramente que cuando usted cree en el Señor, usted es sellado inmediatamente por el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Sin embargo, Dios soberanamente, en esa situación en particular que no se narra más en todo el libro de Hechos, sino solamente allí, parece que la manifestación del Espíritu Santo o la llegada del Espíritu Santo sobre los samaritanos, Dios lo retrasó para que llegaran los apóstoles y los apóstoles se convencieran de que los samaritanos también estaban recibiendo el don del Espíritu Santo tal como ellos lo recibieron en el día de Pentecostés. De la misma manera como fue en el día de Pentecostés, lo mismo estaba pasando con ellos. Además, no solamente para que ellos entendieran que lo que Dios estaba haciendo, sino que esa iglesia no estaba surgiendo de forma paralela, sino que era por medio de la autorización y confirmación de los apóstoles.
era para dar unidad a la iglesia. Una vez más cito a Wiersbe. Él dice: Dios quería unir a los creyentes samaritanos con la iglesia judía original en Jerusalén. Dios no quería dos iglesias que perpetuaran la división y el conflicto que habían existido por años entre judíos y samaritanos. Esta es la iglesia judía, esta es la iglesia samaritana. No, Jesús le había dicho o le había dado a Pedro las llaves del reino. Recuerdan en Mateo 16, lo que significa que Pedro era quien tenía el privilegio de abrir la puerta de la fe a otros. Entonces él abrió la puerta de los judíos en el día de Pentecostés y ahora abre la puerta a los samaritanos y más tarde abriría las puertas a los demás gentiles, y lo vamos a ver después. Entonces era importante que Pedro mismo se cerciorara y confirmara, porque Dios le había dado ese privilegio a Pedro. A ti te daré las llaves del reino. Tú eres el que vas de alguna manera a confirmar que ellos realmente han entrado en el reino de los cielos. Esa es la importancia entonces de la misión que tienen Pedro y Juan en ese momento. Por cierto, ¿por qué Juan? ¿Y por qué no Bartolomé? ¿Por qué no el otro Felipe? ¿Por qué Mateo? ¿Por qué no otro apóstol? Bueno, es interesante, no sabemos realmente las motivaciones o las conclusiones. Lo que sí sabemos es que precisamente Juan llega allí, un sitio donde Juan mismo le había pedido en alguna ocasión al Señor Jesucristo, porque tenía rabia contra los samaritanos que le habían cerrado las puertas al Señor Jesús, y le dijo: Señor, eso fue en Lucas 9:54, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los consuma los samaritanos? Ese fue Juan, el apóstol del amor. Este era un hombre despiadado, contundente, severo. Dijo: Señor, esta gente no te quiere recibir, vamos a mandarle fuego del cielo. Eso es lo que le gusta mucho, ¿verdad? Y ahora es Juan quien está viendo lo que él había rechazado. Ahora él está viendo que Dios los estaba integrando, y él no tuvo que hacer otra cosa que aceptarlo. Fue una lección para el propio Juan, una lección para Juan. Pero aquí el énfasis no es el trabajo de Pedro y de Juan o el sentido teológico que tiene esa representación, que ellos llegan y empiezan a confirmar, y por medio de la imposición de manos, ¿verdad?, ellos empiezan a recibir el Espíritu Santo y dar manifestación de que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad?, algo que necesitaban ver los judíos, sino que aquí el punto es el siguiente, el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. No, esta situación no cambió el corazón de Simón. Esta situación reveló el corazón de Simón. Él estaba agazapado. Él estaba controlando sus verdaderas motivaciones, sus verdaderos deseos. Pero cuando vio la oportunidad dijo: es aquí, ya lo encontré, te descubrí. Dijo: ¿cómo hago para obtenerlo? Descubrió entonces el origen del poder que tenía Felipe. Es que es por estos hombres que le ponen las manos y reciben ese poder. Para Simón, el Espíritu Santo era solamente una fuerza, era un poder nada más, pero no era Dios. Mal concepto de Dios. Mal concepto del Espíritu Santo, mal concepto de la salvación, mal concepto del Espíritu Santo. Simplemente vio el poder y dijo: te ofrezco dinero para que me des ese poder. Ahora, en la antigüedad, comprar a otros colegas, hechiceros, brujos, truqueros, lo que sea, sus mañas, sus engaños, era muy común, ¿verdad? Era como comprar la patente, los derechos. Bueno, yo te pago y me dices el secreto de lo que tú haces para yo hacerlo, replicarlo allá, como si fuera algo mío, ¿sí? Él no quería caer en plagio, es lo que quiero decir. Era un hombre muy decente. Y le dijo: bueno, ¿les parece que yo les pague para que me den ese poder? Es decir, Simón estaba actuando como se esperaría que actuara un pagano, pero no como se espera de un cristiano.
cómo actúas revela lo que hay en tu corazón. La forma en cómo respondes tú a una situación revela realmente si tú eres un verdadero creyente o no. Si tú eres un creyente que todavía le falta mortificar ese viejo hombre, o está mejorando, oye, ya estoy respondiendo mejor cuando me dicen esto, me dicen lo otro, ya, ¿verdad? Gracias, Señor. Claro, siempre es agradecido al Señor, es la gracia de Dios. Pero entonces Simón actúa realmente como lo que él era y lo que él estaba buscando. ¿Qué? Ese poder, y solamente ofreció dinero. De allí viene un término que se acuña en la historia, la simonía. Simonía, aquel que vaya a leer en algún momento en la historia de la iglesia va a encontrar la simonía. Precisamente por esto es lo que acaba de hacer Simón. Quiere comprar los favores de Dios, quiere comprar la gracia de Dios. Simonía, enlace. Eso es simonía, eso es diabólico. Enlace televisión. Deposita tu ofrenda, deposita tu pacto y Dios, estás comprando el favor de Dios con dinero. Simonía. La simonía, ¿verdad? Muchos eruditos entienden o han dicho que hay unos escritos muy antiguos del primer y segundo siglo que parece que este mismo Simón es el creador del gnosticismo. El gnosticismo es llegar a Dios por mis propios medios de conocimientos. Y parece que este Simón es relatado en la antigüedad como alguien que fue confrontar completamente la doctrina cristiana. Y de ahí viene la simonía. Ahora, muchos dicen si es el mismo Simón o no es el mismo Simón el creador del gnosticismo. Lo cierto es que aquí Simón está haciendo simonía. ¿Sí? Es decir, quiere comprar el favor de Dios con su dinero. Versículo 20 es la confrontación entonces de Pedro. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Simonía. Y por último, versículo 20 en adelante. Perdón, ¿era hasta el 22? Era hasta el 22, hasta el 21. Seguimos. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces lo llama, versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Él lo que quería era comprar el favor de Dios para su beneficio, para su provecho. Él quería el Espíritu Santo, quería esa fuerza como de lugar y buscó comprarlo. Bueno, si es de bautizarme, yo me bautizo. Si es de que se me arregle el matrimonio e ir a la iglesia, yo voy a la iglesia. Si es de prosperar mi negocio y tengo que diezmar, entonces yo diezmo, pero no es porque quiera honrar a Dios, es porque quiere su negocio. Es porque quiere arreglar su matrimonio. Es porque quiere que sus hijos salgan de las drogas. Es por que son cosas egocentristas. Quiere a Dios como un amuleto de buena suerte. Es que yo quiero estar a las buenas con Dios para que me bendiga el negocio. Entonces, eso es simonía. Quería que el Espíritu Santo solamente para sus asuntos personales. En pocas palabras, la conversión de Simón, la fe de Simón, el bautismo de Simón, el interés de Simón de estar con los cristianos, de estar con Felipe, no venía de una gracia de Dios, sino que venía de su propio corazón. No era la gracia original, sino que él copió a la gracia original. Él es un fraudulento y quedó desenmascarado cuando Pedro lo confronta y entonces le dice realmente lo que era su condición y no a dónde lo iba a llevar su condición. Fíjense, no tienes parte ni suerte en este asunto. Tu corazón no es recto. Le está diciendo lo que él estaba pasando en él, no lo que le iba a pasar. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. No dice que estarás.
Pero cuando vemos la respuesta de Simón a esta gran reprensión de Pedro, él dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él no entendió nada. Le estaban diciendo su condición, no lo que le iba a pasar. Pero él no entendió nada. Un concepto errado de su pecado. Concepto errado de la salvación. Concepto errado de Dios, del Espíritu Santo, y un concepto errado de la trascendencia de su pecado. Ahora, podríamos tratar de hacer un paralelo entre Hechos 8 de este texto y Hechos 5. Tenemos a Ananías y Zafira, ¿recuerdan? ¿Por qué ellos murieron y por qué Simón no? ¿Sí? Era una blasfemia lo que estaba haciendo Simón. Pero versículo 22 de Hechos 8, Pedro le dice, arrepiéntete por si... O sea, tienes una posibilidad de ser perdonado de esta gran infracción, de esta gran blasfemia que acabas de hacer. Pero Ananías y Zafira, nada, eso fue ¡pum! Inmediato. Ustedes han cometido una blasfemia contra el Espíritu Santo, van a morir, ¡pum! Se murieron. Nada de arrepiéntete, no, ¿por qué? Porque ese trato, no hay igualdad. ¿Por qué ese trato ahí? ¿Tienen que ser todos iguales? No. Hay una palabra que debemos entender, hermanos, y es el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado. Es decir, Ananías y Zafira planificaron deliberadamente, concienzudamente, engañar a la iglesia de Cristo. Simón no entendió lo que estaba haciendo. Era un ignorante, no entendió la trascendencia de lo que estaba haciendo con Dios. Estaba denigrando a Dios como un simple poder y no como el Dios todopoderoso. Era una blasfemia lo que le estaba haciendo. Y Simón Pedro, entendió la circunstancia particular de este Simón el mago y le dio el chance, arrepiéntete. Arrepiéntete porque estás en esta condición y en aquella condición. ¿Cuál era la condición de él? Era hiel de amargura. ¿Por qué creen que estaba en amargura? Había sido resentido por el evangelio que había predicado Felipe. ¿Recuerdan? ¿Qué estaba pasando? Él estaba perdiendo su carisma, estaba perdiendo su fama, estaba perdiendo todo lo que él tenía, lo que lo hacía feliz. Y entonces ahora yo me voy a asociar, voy a obtener ese poder para recuperar. Él había sido un resentido. Y por eso se metió a cristiano, por resentido. Sin embargo, Pedro, misericordiosamente, porque las palabras de Pedro en Hechos 5 fueron rudas, pero aquí le dice, arrepiéntete por si quizás Dios, ¿verdad? Ruega, si quizás Dios te sea perdonado, el pensamiento de tu corazón. Pero la respuesta de Simón fue muy desalentadora. Rogad vosotros por mí. Era un hombre ególatra. Era un hombre soberbio. No, yo no me voy a arrepentir. Arrepiéntate tú por mí. Rueguen ustedes por mí, yo no. Y además, lo que él tenía temor no era haber ofendido a Dios, sino las consecuencias que tenía por desobedecer a Dios, o las consecuencias que iba a enfrentar. Eso es lo que él tenía en la mente. Para que eso no me venga. No quiero sufrir. No quiero eso. Sigue pensando en él mismo. Quería a Dios para su beneficio y no quería la reprensión de Dios porque él no quería sufrir. Era una persona que estaba pensando, era un egocéntrico totalmente. Ese es Simón el mago. ¿Por qué no fue verdadero creyente? Porque nunca lo fue. ¿Por qué? Mala concepción de la salvación, mala concepción de Dios, de quién es Dios, y mala concepción de su condición pecadora. No entendió realmente lo que él era. Y estas cosas fueron lo que impidieron, o lo que llevaron a Simón simplemente a copiar, pero no tenía el original. No tenía la fe original, la fe verdadera. Simón no entendió nunca nada del reino de Dios. Nada, no entendió nada.
no entendió el Evangelio, no entendió la persona de Dios, no entendió el carácter de Dios, no entendió su condición, no entendió el pecado, no entendió ni siquiera la solución al problema de su pecado, porque no había nacido de nuevo, porque Dios no lo había llamado eficazmente. ¿Cuál es la diferencia? Simón obedeció al llamado externo o al llamado general, pero Dios no lo llamó eficazmente internamente. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes bautizarte, puedes ser miembro de la iglesia, puedes tomar la cena del Señor. ¿Tú estás seguro que has sido llamado eficazmente? Tú puedes responder externamente al llamado de Dios, pero internamente solamente cuando has entendido realmente tu condición delante de Dios, tu pecado delante de Dios, que eso es lo que realmente te duela, no las consecuencias que han traído tu pecado, sino a quién tú has ofendido. Cuando tú veas a Cristo como el único medio de salvación, no tengo a otra persona sino a ti, Señor. Necesito de ti, te quiero a ti, solamente a ti. No quiero la iglesia para que se me arreglen mis problemas, quiero a Cristo. Cuando entiende al Salvador, cuando entiende el Evangelio, ahí es una persona que Dios ha hecho una gran operación en su vida. El llamamiento eficaz es la acción de Dios que produce en el hombre la regeneración. Cuando Dios habla, ¡pum!, se prende la luz en el corazón del hombre. Yo no me puedo regenerar a mí mismo, Dios tiene que llamar. Así como Dios dijo, sea la luz, eso fue un llamado. Sea la luz, de la misma forma tiene que ocurrir en el corazón de un ser humano. Sea la luz. De resto, no vas a entender a Dios, no vas a entender el Evangelio, no vas a entender la iglesia, no vas a entender el pecado, no vas a entender nada. Estás en oscuridad. Puedes comportarte, pero eso no va a permanecer por mucho tiempo. Conclusión. El peor engaño de Simón fue engañarse a sí mismo. Pobre. Fue engañarse a sí mismo. Engañó a todo el mundo y se engañó a él mismo. Tremendo engañador. Hijo de su padre, el diablo. ¿Por qué Simón tenía tan mal concepto del Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué tenía tan mal concepto del Evangelio? ¿Por qué tenía tan mal concepto del perdón, del pecado? Que estas cosas impidieron que él fuera un verdadero creyente. Porque él siempre buscó ser algo que no era. ¿Recuerdan los primeros versículos? Él solamente quería fama. Él solamente quería aparentar que él era muy grande. Eso fue. Porque él se creía más que los demás. Él le gustaba que lo compararan con alguien grandioso. Es que yo soy lo mejor del mundo. Yo soy lo más grande, lo más bello, lo más espectacular. Bueno, esa persona está demostrando que Dios no ha obrado ahí. Esa persona no va a entender nunca su necesidad del Salvador, porque no se siente que es un pecador, sino que se siente demasiado importante, se siente demasiado bueno, como bueno, si me tengo que ganar el cielo y llegando a la iglesia, bueno, iré para la iglesia, pero yo en mi condición, yo creo a Dios, yo creo en Dios, tranquilo, no pasa nada. Cuando tengas un mal concepto de ti mismo, ahí empieza todo. Y lo único que necesita es el llamado de Dios, el llamado eficaz de Dios. Recordemos aquella parábola para terminar. Aquella parábola que el Señor dijo, se esparce el Evangelio, la semilla, y parte cae en el camino, parte cae en terreno pedregoso, parte cae entre espinos, ¿verdad? Pero es interesante que los que caen en terreno pedregoso dice que crece rápido, pero no tiene raíz. Pronto se seca y se marchita. El problema no es el sembrador. El problema no es la semilla. El problema es el terreno del corazón. No sé si soy verdadero creyente o no. Dios solamente dice, arrepiéntete de tus pecados,
pastor, ore por mí. No, ore usted mismo. Busque usted mismo de Dios. Yo no lo voy a salvar. Es Dios, es Cristo quien lo va a salvar. Si usted siempre dice, pero ore por mí. Ya va, ore usted también. Entonces significa que usted no entiende de Dios. Es que Dios me condena. ¿Y por qué? ¿Tú crees en Cristo? Sí, pero estoy condenado. No, no entiendes nada. No entiendes nada. Necesitas la gracia de Dios. Ahora, ¿entiendes tú tu verdadera condición? ¿Has entendido de qué te ha rescatado el Señor Jesucristo? ¿Quieres alabarlo? ¿Quieres amarlo? ¿Quieres vivir para Él? No soy el mejor creyente, el mejor cristiano, pero una cosa sí sé. Antes no veía y ahora sí veo. Antes no tenía el amor por el Señor, ahora quiero amarlo con todo mi corazón. Bienvenido. No tienes una fe plagiada, tienes una fe verdadera. Porque la fe plagiada dice, yo quiero a Cristo para que me vaya bien. Yo quiero a Cristo para mí. No, yo quiero a Cristo porque necesito salvación y vida eterna. Eso es lo que ofrece Cristo. Simón no entendió lo que ofrecía el Evangelio. Pero que si tú entiendes lo que realmente ofrece el Evangelio, perdón y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo, he aquí eres un bienaventurado. Dios ha hecho una gran obra en ti. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que veamos, que siempre nos evaluemos a la luz de las Escrituras, si estamos o no en la fe. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por bendecirnos, Señor, por medio de tu palabra. Y que esto que escribió Lucas, Señor, esta gran ilustración de cómo este hombre se engañó a sí mismo, que no sea lo mismo para nosotros, que podamos vernos en este espejo, podamos evaluarnos, realmente entiendo de Cristo, realmente entiendo el Evangelio, realmente entiendo la salvación, entiendo el perdón de pecados, entiendo mi condición pecadora. Oh Señor, que nos ayudes a entender que realmente nuestra fe realmente descansa en lo verdadero, no en suposiciones, sino en lo verdadero, para entender que realmente estamos en ti y no nos estamos autoengañando. Te damos gracias, Señor, y síguenos ayudando porque esto es trascendente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.